Imagina esto. Un pueblo donde los pozos están secos, pero las piedras aún gotean. Un sitio donde los perros no ladran y las campanas no suenan, porque todo lo que vibra en el aire es un lamento. Uno que hiela los huesos y hace que los vivos prefieran hacerse los muertos. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando una leyenda decide cruzar al mundo de los hombres y quedarse? Joaquín Murrieta lo descubrió en Yécora, un paraje tan olvidado que ni el polvo quería quedarse. Había llegado buscando a un forajido desaparecido, pero lo que encontró fue algo más antiguo que cualquier crimen. Una mujer que no era mujer, una madre sin tumba, un grito convertido en carne. La Llorona, no como advertencia, no como mito, sino como una presencia viva que deja agua negra en su paso, cadenas oxidadas en los caminos y niños ausentes en los retratos colgados. Dicen que la vieron junto al río seco, vestida de harapos blancos como huesos, que su rostro no tenía ojos, solo vacío, y que quien la escucha ya no vuelve a dormir sin mojar la almohada con lágrimas que no son suyas. Murrieta quiso ignorar los rumores, pero el llanto se coló por las rendijas de su memoria, y esa noche, cuando el viento dejó de soplar, escuchó su nombre, susurrado desde el agua estancada, y supo que no era el pasado lo que venía por él. Era la promesa que nunca cumplió, la culpa que nunca enterró. Esta es una de esas historias de terror que no se cuentan, se confiesan. Una más entre las leyendas del viejo oeste que solo sobreviven en susurros, porque decirlas en voz alta es invocar lo que jamás debió ser nombrado. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. A veces hay lugares donde el aire simplemente deja de moverse, donde hasta el polvo parece tener miedo de alzarse. Así era Yécora, un punto perdido entre cerros huecos y caminos que el sol ya no calienta. Joaquín Murrieta lo encontró al anochecer, cuando el cielo se desangraba en tonos ocres y el viento traía un olor que no era de lluvia ni de tierra, sino algo más antiguo, algo que no debía haber despertado. Las casas estaban selladas con tablones cruzados, no por abandono, sino por desesperación. Las puertas no tenían picaportes, como si temieran que algo las abriera desde afuera o desde dentro. Ni una sola ventana mostraba luz, y los pocos que aún se atrevían a caminar lo hacían encorvados, con los ojos fijos en el suelo y collares de hueso o crucifijos tallados a mano. Parecían haber olvidado cómo parpadear. Joaquín desmontó en silencio, con la espalda rígida por el viaje y los dedos cerca del revólver. Había seguido la pista de un joven desaparecido, hijo de un arriero sonorense, que juró haber escuchado su voz llamándolo desde el río, 3 días después de su entierro. Pero lo que Joaquín encontró no fue un rescate, fue una espera. El pueblo no parecía vivo, pero tampoco muerto. Era como si todo allí estuviera suspendido. Entró en la cantina, no por sed, sino porque era el único edificio con la puerta entreabierta. Adentro, el aire olía a madera rancia y oraciones secas. Nadie levantó la vista. Solo una anciana de espalda encorvada y manos cubiertas de manchas le sirvió un mezcal turbio en una copa astillada. No le pidió dinero, no le dio bienvenida. Solo le dijo, con voz de trapo viejo, «Si vas al río, no mires al agua». Joaquín no respondió. A esas alturas ya había aprendido que los pueblos alejados no enloquecen sin motivo. Siempre hay algo, una culpa mal enterrada, una promesa rota, un pecado repetido. Pero esa noche, lo que rondaba Yécora no se ocultaba bajo tierra. Caminaba y lloraba. Al salir, notó algo en los muros de adobe. Marcas.
pequeños surcos tallados con cuchillos, formando figuras que parecían rostros a medio gritar. Algunas estaban frescas, otras cubiertas por ceniza. En el campanario colgaba una cruz rota, girando lentamente con el viento, aunque no soplaba ninguno. El río quedaba a 1 kilómetro hacia el este. Una senda de piedras blancas, marcada por herraduras que se detenían antes de llegar a la orilla. Ni un solo caballo cruzaba ese límite. Joaquín acampó cerca, sin fuego, con la manta hasta el cuello. No durmió. A medianoche escuchó pasos. No eran humanos, pero tampoco animales. Eran lentos, húmedos, como si alguien arrastrara el cuerpo por las piedras. Luego, un susurro, no al oído, sino dentro del pecho. «No debiste venir». Joaquín cerró los ojos, no por miedo, por respeto. Había sentido esa voz antes, en otros pueblos malditos donde el tiempo se deshacía. La diferencia era que esta vez no venía sola. Algo la seguía. Algo que dejaba huellas llenas de agua en la tierra seca. Algo que gemía entre dientes y que cada noche elegía una casa. Y dentro de esa casa, alguien simplemente dejaba de respirar. Beltés. Amanecer no trajo alivio. Los gallos no cantaron, las sombras seguían igual de largas. Joaquín montó su caballo y se dirigió al río. La bruma cubría la superficie como un sudario espeso, y allí, de pie sobre una roca, la vio. Una figura de mujer, delgada hasta los huesos, con un vestido pegado al cuerpo como piel mojada. No tenía rostro, solo una mancha oscura que lloraba constantemente, como si cada lágrima fuera un recuerdo imposible de borrar. Y cuando Joaquín parpadeó, ya no estaba, pero el agua seguía moviéndose, como si alguien o algo aún respirara bajo ella, y entonces entendió. Yécora no estaba maldita por lo que había hecho, sino por lo que había olvidado. El río no pedía venganza, pedía memoria. Cada alma perdida, cada niño desaparecido, cada voz que el agua tragó, ahora caminaban con ella. Y Joaquín Murrieta también tenía una deuda con los que lloran, una promesa incumplida, un nombre que aún no podía pronunciar. Y mientras el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, él bajó del caballo, desenvainó el machete y dio el primer paso hacia el río. Hay lugares donde hasta Dios parece haber cerrado los ojos, lugares donde la fe no sana, sino que supura. La iglesia de Yécora era uno de ellos, un esqueleto de adobe quebrado por el tiempo y por algo más, algo que dejó una cruz rota colgando del campanario, ennegrecida no por fuego, sino por algo espeso y oscuro que se arrastraba como sombra pegada al hueso. Joaquín Murrieta llegó al anochecer, guiado por un presentimiento que no le permitía girar el caballo en otra dirección. La estructura se alzaba como un cuerpo torcido en medio del pueblo callado, rodeada por hierbas secas y murmuraciones enterradas. Al cruzar el umbral, el aire cambió, se volvió más denso, más pesado, como si cada respiración entrara acompañada por un lamento ajeno. El interior era un altar al abandono, bancos destrozados, vitrales cubiertos por hollín y figuras religiosas sin rostro. Pero lo que llamó la atención de Joaquín no fue lo que faltaba, sino lo que había quedado. Sobre el polvo del suelo encontró rastros, huellas diminutas, como de una mujer descalza, pero deformadas, alargadas, con terminaciones afiladas como garras. Iban del confesionario hasta el altar, donde se mezclaban con manchas secas de sangre, no fresca, pero tampoco vieja. Y junto a las escalinatas de piedra, una vela, hecha con grasa humana, aún con la mecha quemada hasta la mitad. Joaquín no dijo nada. Guardó silencio, como se guarda ante una tumba recién profanada. Sabía que había entrado a un lugar que había dejado de pertenecer a los vivos. Movió los restos del altar con las manos desnudas.
La madera crujía como si protestara, pero bajo ella encontró lo que no esperaba: un cuaderno delgado, cubierto por tela empapada de moho, el diario de un sacerdote. Las páginas estaban deformadas por la humedad, la tinta corrida como si alguien las hubiera llorado. Aún así, pudo leer las últimas líneas. Ella vino por los hijos, pero no se fue. No puede irse. Esta tierra es su tumba y su hambre... Ahí terminaba. No por decisión, sino por algo más brusco. El papel había sido rasgado, no con cuchillo, sino con desesperación. Entonces, sin aviso, un gemido emergió del fondo de los muros. No era viento, no era animal, era un sonido húmedo, casi líquido, como si una boca invisible intentara respirar detrás de la piedra. No venía de fuera, venía de adentro, de la iglesia misma. Joaquín retrocedió sin desenvainar, no por cobardía, sino porque entendía cuando la oscuridad aún no había terminado de hablar. No se fue corriendo, pero no se quedó, no aún. Afuera, la cruz rota giraba con el peso del silencio, y bajo ella, algo más también se movía. La medianoche en Yécora no cae como una sombra, cae como una condena. Ese fue el momento en que Joaquín montó de nuevo, guiado por la tinta marchita de un mapa que insistía en señalar un cauce extinto, un río muerto desde hace décadas, tragado por el desierto y el olvido. Pero los que aún susurraban en cantinas vacías aseguraban que el agua había regresado, y que con ella volvió algo más. Cabalgó hacia el paso entre los cerros, donde las piedras parecían apiladas por manos antiguas. Allí, en ese hueco oscuro, lo que encontró no fue sequía, fue una herida abierta. El río fluía, sí, pero no con agua. Era un hilo viscoso, negro como alquitrán, que no reflejaba la luna, no se movía con corriente, sino con intención, como si respirara. Su caballo relinchó con fuerza. Las patas delanteras se alzaron y Joaquín apenas logró sostenerse en la silla. Algo en ese cauce no solo olía mal, tenía un peso, una presencia, y fue entonces cuando las vio. A la orilla, alineadas como lápidas recién puestas, estaban ellas, mujeres, o lo que quedaba de ellas, vestidas con harapos blancos, manchados y desgarrados por la humedad de la tumba. Ninguna mostraba el rostro, lo cubrían velos delgados, sucios, que se movían aunque el aire estuviera quieto. No respiraban, no se balanceaban, solo estaban ahí, esperando. Joaquín quiso dar media vuelta, lo intentó, pero su cuerpo no le obedeció, como si el mismo miedo lo hubiera clavado a la tierra. Una de las figuras giró la cabeza hacia él. No hizo sonido alguno, pero sus velos vibraron con un susurro que no venía de su boca, sino del río mismo. Levantó los brazos. No tenía manos, solo muñones torcidos, con uñas encarnadas que goteaban barro y un líquido espeso que no era solo sangre. Era tiempo podrido, era rencor antiguo, era la memoria de una pérdida que nunca cicatrizó. Y entonces el grito, un grito imposible. No vino del cielo ni del pecho de ninguna de ellas. Fue un alarido que brotó directamente de la tierra, del agua, del aire que se rompía a su alrededor. ¡Dame a mi hijo! No fue una petición, fue una orden maldita. Joaquín sintió que algo dentro de él se partía, como si el eco de esas palabras hubiera reconocido una grieta que él mismo llevaba desde hacía años. Porque él también había perdido. Y porque en ese momento entendió que la criatura no buscaba venganza, buscaba reemplazo, y no era la única. Las demás comenzaron a avanzar, sin pasos, deslizándose. El río sin agua se agitó como si celebrara, y Joaquín volvió a cabalgar, pero esta vez no estaba seguro de hacia dónde. Cuando el sol apenas logró filtrarse entre las nubes pesadas que colgaban sobre los cerros, Joaquín halló refugio en la boca de una mina abandonada. No era su primera vez bajo tierra, pero aquella entrada desgastada por el óxido y los rezos lo hizo detenerse antes de cruzar el umbral.
El silencio allí no era normal, era denso, como si la tierra supiera guardar secretos que nadie más debería cargar. Dentro, el aire olía a metal viejo y a miedo húmedo. Entre tablones podridos y herramientas cubiertas de polvo, encontró al guardián de aquel abismo. Un hombre consumido por el aislamiento, con la mirada perdida entre recuerdos y visiones. Se llamaba Ignacio. Tenía cicatrices por todo el cuerpo, pero ninguna tan brutal como el crucifijo que se había incrustado en el pecho, como si intentara amarrarse el alma antes de que se la arrancaran. No parpadeaba, no temblaba, solo hablaba cuando el silencio lo dejaba. «La vi, Murrieta», murmuró, sin necesidad de que Joaquín preguntara nada. «La vi bajar por el pozo viejo. No flota como dicen los cuentos de los borrachos, no. Ella camina con pasos lentos, torcidos, como si cargara siglos de rabia en los huesos». Joaquín se acercó, sin soltar su rifle. Ignacio alzó la pierna izquierda y bajó el pantalón con una lentitud ceremoniosa. Lo que mostró no eran simples heridas, eran 3 cortes profundos, paralelos, marcados con precisión enfermiza. No sangraban, pero tampoco cerraban, como si algo los lamiera desde adentro, manteniéndolos frescos, eternos. Esto no lo hizo un animal, ni una mujer. Esto es marca de hambre, continuó Ignacio con voz áspera. Dicen que fue maldición de madre por un hijo ahogado, pero no, es más antigua, mucho más. Es carne de sombra, hambre, que camina. Tiene cuerpo, pero no tiene alma. Solo le queda la voz, esa maldita voz. Joaquín tragó en seco. Había escuchado muchas historias, había visto cosas que prefería no recordar, pero algo en los ojos de ese hombre, algo roto y vacío, le hizo entender que no estaba frente a un loco, sino a un sobreviviente. «Primero llora», dijo Ignacio, bajando el tono como si temiera que ella escuchara. «Pero cuando ríe, estás marcado. Esa risa no se borra, no se ahoga con mezcal, no se olvida ni aunque te arranques los oídos. Si te habla, ya no puedes huir, porque su voz te sigue por dentro». El eco de esas palabras quedó suspendido entre las piedras. Afuera, el viento arrastraba hojas secas y polvo como si fueran cenizas. Y Joaquín, por primera vez en muchos años, sintió que aquella mina no era un refugio, era una advertencia. Esa noche, cuando la luna apenas lograba asomar entre nubes como costras, Joaquín regresó a Yécora. El pueblo estaba más quieto que nunca, como si algo invisible apretara la garganta de cada casa. En la plaza principal colgaban 4 cuerpos aún frescos, meciéndose con un vaivén que no seguía el ritmo del viento. No era justicia, no era venganza, era algo más antiguo, algo que no buscaba castigo, sino silencio. Las sogas parecían llorar, goteaban algo espeso, oscuro, los rostros estaban intactos, sin expresión, ninguna señal de resistencia. Era como si hubieran aceptado el destino sin comprenderlo, como si lo hubieran escuchado venir. En el suelo, en polvoriento, bajo uno de los cadáveres, había una frase escrita con dedos pequeños, tal vez infantiles. «Los que oyen no vuelven». No había más, ningún rastro de pasos, ningún sonido. Joaquín no necesitaba confirmación. Esa advertencia no era para otros, era para él. Esa madrugada se hospedó en la vieja casona del boticario, cerrada desde que la peste se lo llevó. Apenas cerró los ojos, lo sintió. Un gemido lento, cargado de humedad, se deslizó desde el techo, por las paredes, hasta meterse bajo la puerta. No venía de lejos, venía de dentro. Abrió los ojos con el corazón latiendo en los oídos. La habitación estaba inmóvil, pero no sola. Sentada al pie de su cama, una figura blanca, larga, descompuesta, lo miraba con los ojos vacíos. No dijo una palabra,
No respiraba, solo lo observaba, como si ya lo hubiera elegido. Joaquín no lo pensó. Disparó. El estruendo quebró el silencio como un cuchillo. La silla cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un golpe hueco. Estaba vacía. Solo quedaba el olor, a humedad rancia, a río muerto. Y en la pared, justo sobre el cabecero, una marca. 5 dedos delgados, marcados en ceniza. Como si alguien hubiese acariciado su alma mientras dormía. Guiado por las palabras rotas de Ignacio, Joaquín cabalgó hasta un cañón donde la piedra rezumaba un agua densa, como si el cerro estuviera sangrando por dentro. Los viejos del norte lo llamaban el aliento de la madre, pero en Yécora murmuraban otra cosa. Allí, una mujer enloquecida por el abandono había ahogado a sus 3 hijos y con las uñas se arrancó la lengua para no volver a pedir perdón. Pero lo que Joaquín encontró no fue un río maldito ni un sepulcro común. Fue una boca abierta en la roca, una cueva ceremonial. A su entrada, símbolos tallados con precisión ancestral, marcas indígenas que ya nadie recordaba, mezcladas con rezos cristianos deformados. Y en el centro, como un altar de huesos, una figura esculpida con horror meticuloso. Una mujer de cuerpo alargado, brazos como garras y un rostro dividido en 2 mitades. Una hermosa y serena, la otra podrida, con los ojos huecos y la piel desgarrada. Dentro, el aire era más denso. Las paredes no solo goteaban, lloraban. Un llanto viscoso, espeso, que caía en gotas calientes sobre la piedra, formando charcos que olían a placenta muerta y leche agria. Cada paso que daba, Joaquín sentía que el suelo respiraba bajo sus botas, que el eco de su presencia no era devuelto por la cueva, sino tragado como si caminara dentro de un vientre antiguo. Entró con la pistola en la mano, firme, silencioso. Pero las sombras también entraron con él. No lo seguían, lo rodeaban. Se deslizaban por las paredes como si el lugar tuviera memoria y estuviera empezando a recordar su propio dolor. Entonces lo oyó, un sollozo, no lejos, no profundo, justo detrás de él. Se giró. Nada, pero el agua del techo por primera vez empezó a caer en un solo punto, justo sobre su cabeza, como si la cueva lo bautizara o lo marcara. En lo más profundo de la cueva, donde el aire ya no se podía respirar sin sentir arcadas, Joaquín llegó a un claro de piedra natural, un círculo perfecto, como si alguien lo hubiera cincelado desde dentro de la montaña. En el centro, sobre una losa plana y oscura, descansaba un cuerpo pequeño, un bebé momificado, reseco, con la piel pegada al hueso y los ojos aún abiertos, vacíos, mirando hacia ningún lugar. Pero no estaba solo. Detrás de la piedra, envuelta en la humedad viva del lugar, surgió la figura. Era ella. No flotaba, caminaba. Sus pies eran raíces húmedas que se arrastraban con un crujido lento. Su piel colgaba como trapo podrido, empapada, chorreando una mezcla de barro y leche agria. La boca... Dios, la boca se le abría hasta las orejas, una hendidura monstruosa sin labios, solo encías negras y dientes de animal roído. Los ojos no eran ojos, eran cavidades brillantes, lechosas, donde se arremolinaban formas que no deberían existir. Su voz no rompió el silencio. Fue peor. Se metió en la cabeza de Joaquín, como un pensamiento antiguo, una plegaria sin respuesta, el eco de todas las madres que lloraron por hijos enterrados, sin cruz ni nombre. No gritaba, no pedía, recordaba. Y ese recuerdo dolía como un cuchillo al revés. Joaquín levantó el revólver, pero el arma envejeció en su mano. Literalmente, el metal se manchó, crujió, se oxidó como si los siglos pasaran de golpe por el cañón. En segundos, el revólver era nada más que polvo entre sus dedos.
Ella no se detuvo. Avanzó con lentitud, sin miedo, sin rabia, solo con hambre. Una hambre que no era de carne, sino de memoria. Despertó empapado, pero no de sudor ni de sangre. Joaquín estaba tendido sobre una costra de sal húmeda, rodeado por charcos que olían a mar muerto. No había señales de lluvia, no había rastro de la cueva, solo esa agua espesa, inmóvil, como si brotara de una herida abierta en la tierra. Al intentar incorporarse, sintió una quemadura viva en el pecho. Se abrió la camisa con manos temblorosas, y allí estaba, una marca en forma de lágrima, negra, como si algo lo hubiera besado con fuego durante la noche. La piel aún humeaba. 3 días después, el cuerpo de Ignacio fue hallado colgado de los pies sobre la entrada de la mina. Le habían metido piedras en la boca, no para callarlo, para hundirlo, para que no flotara. Pero lo que más heló la sangre de Joaquín fue lo que encontró sobre su caballo, amarrado con cuidado junto a la silla de montar, un chal rojo, de mujer, tejido fino, antiguo. No estaba mojado, no estaba manchado, pero olía a tierra mojada y sangre parida. Joaquín no recordaba haberlo puesto ahí, ni tampoco haber dormido. Desde aquella última visita a Yécora, Murrieta dejó de hablar con los vivos. Quienes lo han cruzado por los caminos polvorientos aseguran que no envejece como los demás, que sus ojos ya no miran, sino que recuerdan. Dicen que aún guarda ese chal rojo bajo la silla del caballo, y que por las noches se le oye murmurar nombres que nadie reconoce, como si contara una lista interminable de hijos que jamás fueron suyos. La marca en su pecho nunca cicatrizó. Algunos aseguran que la vieron brillar bajo la luna, como si respirara, como si llorara por dentro, y cuando el viento cambia de dirección, cuando el aire huele a tierra mojada sin haber llovido, Murrieta no duerme. Se sienta frente al fuego con los ojos clavados en la oscuridad, esperando escuchar ese primer susurro, ese que siempre comienza con llanto y termina en carcajada. Porque él sabe lo que muchos no se atreven a nombrar. La Llorona no es una leyenda, es una presencia, una herida abierta en la tierra, una ausencia que camina. Hay quienes creen que la venció, que escapó, pero no. Joaquín lo sabe, lo lleva en la piel, en la sangre, en los sueños que ya no distingue de la vigilia. No hay huida posible. La criatura sigue ahí, reptando entre las raíces secas, durmiendo bajo los lechos vacíos de los ríos muertos, esperando, escuchando, porque no fue destruida, no fue sellada, solo se ocultó, como lo hacen las cosas que saben regresar, y el desierto la llama, la recuerda, porque los ecos de sus lamentos nunca dejaron de sonar entre las piedras. A veces, por las noches, los mineros nuevos dicen escuchar pasos húmedos en los túneles sellados, o encuentran muñecas de barro con los ojos abiertos dentro de sus costales. Nadie se atreve a dormir solo, y quien lo hace, a menudo despierta con barro en la lengua, y un recuerdo que no es suyo. Murrieta ha escrito este relato muchas veces, pero lo quema antes de que alguien más lo lea. No por miedo, sino por respeto, porque hay verdades que no deben compartirse. Hay recuerdos que te muerden si los nombras, y hay pactos que, una vez sellados, siguen sangrando aunque hayan pasado generaciones. Este que acabas de escuchar no es un final, es apenas un fragmento, una advertencia escrita con sangre vieja y voces que ya nadie recuerda. Y ahora, ya lo sabes. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí, bajo ese cielo sin estrellas? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal
y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.